Hoy vamos a desarrollar la unidad número 9. Vamos a ver un procedimiento, un método para gestionar la verificación y el control dimensional de las máquinas. La idea es desarrollar una metodología para gestionar las características dimensionales de los equipos de producción y de las máquinas herramientas. Los equipos de producción y las máquinas herramientas, al igual que los calibres, son dispositivos mecánicos que con el uso sufren deterioro, sufren alteraciones en sus cualidades metrológicas, en sus cualidades dimensionales. Por lo tanto, las mismas, que son en definitiva las que después van a conformar las piezas que vamos a fabricar en ellos, deben ser verificados periódicamente. Lo que nosotros vamos a ver es la gestión desde el punto de vista de la metrología de las máquinas, o sea, verificar aquellas características metrológicas que definen la conformación de una pieza cuando es elaborada con un proceso de producción. Esto ciertamente puede estar integrado a cualquier sistema de mantenimiento preventivo o mantenimiento predictivo. Forma parte de la misma cuestión. Nosotros no vamos a entrar, porque no es incumbencia de esta materia, entrar en la parte de mantenimiento propiamente dicha. Vamos a desarrollar solamente la gestión de la verificación técnica, metrológica, dimensional de los equipos de producción. Tampoco vamos a desarrollar los métodos específicamente de verificación de cada equipo de producción. No es la idea, no tenemos el tiempo suficiente para desarrollarlo en detalle, en profundidad, y por lo tanto desarrollarlo de manera superficial no tiene mucho sentido. No vamos a desarrollar específicamente cómo se debe verificar una máquina, un equipo de producción en particular. En general, las mediciones, si son simples, mediciones de rectitud de bancadas, planitud de superficies de apoyo, circularidades en los giros, concentricidades, nosotros ya hemos desarrollado un capítulo de la medición de esas características en piezas mecánicas. Transferir esos conceptos a la verificación de máquinas no tiene demasiada diferencia. Por lo tanto, no tiene sentido desarrollar superficialmente estas cuestiones. Lo que vamos a desarrollar es un sistema para gestionar esas mediciones, esas verificaciones. No vamos a entrar en el detalle de cómo se verifica la circularidad del giro de un husillo, porque ya hemos visto cómo se desarrollan esas mediciones en capítulos anteriores. Toda gestión de las verificaciones dimensionales de un equipo de producción parten de contar por cada equipo de producción, por cada máquina, un procedimiento de verificación de la misma, que tiene que tener como mínimo, como contenido, las características a verificar. Esto significa tener identificadas cuáles son todas aquellas características que contribuyen a cumplir la función del equipo de producción, tenerlas identificadas para poderlas evaluar. Estos son, por ejemplo, sus bancadas tienen que ser rectas, tienen que ser paralelas, los giros de los husillos, de los distintos elementos que participan en el proceso productivo, tienen que tener trayectorias circulares. Sus superficies de referencia, sus bases de apoyo, tienen que ser superficies planas. Y las desviaciones admisibles para esa tipología de errores conforman las características a verificar. Cada máquina tiene sus características particulares, las cuales en definitiva definen el funcionamiento y la aptitud de esa máquina para producir elementos mecánicos según el proceso que corresponde. Esas características tienen que estar claramente definidas en el procedimiento de verificación de cada máquina. Se debe definir con qué frecuencia van a ser realizadas esas verificaciones. Esto significa determinar los periodos de tiempo en que se van a realizar las verificaciones de todas esas características.
Cabe aclarar que puede ser que no todas las características tengan la misma frecuencia, dependerá de la influencia que tiene cada una de esas características al buen funcionamiento de la máquina. Se debe determinar cuando las verificaciones son muy particulares, el modo en que deben ser realizadas cada una de ellas. De hecho, que si se trata de características simples como la rectitud, la circularidad, la planitud de alguno de sus elementos, de sus movimientos, no es necesario explicitar el modo en que se tienen que realizar, se utilizarán los métodos convencionales que ya hemos visto para la medición de esas características en las piezas. Pero en el caso en que tenga que realizarse verificaciones particulares, en general complejas o que son de características muy especiales, tiene que ser indicado el modo de realización y de interpretación de los resultados. Debe indicar los elementos a utilizar en esas verificaciones. Esto es muy importante porque desde el punto de vista organizativo es importante conocer para planificar las verificaciones con qué elementos debemos contar y tener las previsiones de disponibilidad de esos elementos. Y acá se trata de, evidentemente, instrumentos de medición, como reglas, escuadras, comparadores, elementos auxiliares de la medición como soportes, soportes para comparador, niveles y todas aquellas cuestiones que tengan que ver con las mediciones deben estar previstas en el procedimiento de verificación para tenerlos en cuenta en la planificación y prever la disponibilidad de estos elementos. Ciertamente tiene que estar indicados los valores de aceptación, o sea, las desviaciones que son aceptables para cada una de las características indicadas en el primer punto, ya que los distintos equipos de producción, las distintas máquinas, pueden tener perfectamente tolerancias de errores en esas características diferentes, porque dependerán de las características del equipo de producción y la función que cumplen. Por lo tanto, para cada característica, para cada equipo, deben tener explicitados los procedimientos, aquellos valores de aceptación de las desviaciones de esas características a verificar. Y también es muy conveniente tener indicadas las normas a que hace referencia las verificaciones, las características a medir y los valores de aceptación. Sobre eso vamos a hablar un poco más en detalle más adelante. Un procedimiento en general que está apoyado sobre normas, sean internacionales o normas nacionales reconocidas, es un procedimiento que resulta muy atractivo a los ojos de los técnicos que eventualmente vienen a evaluar nuestros procesos productivos ante las auditorías de certificación o las auditorías que realizan nuestros potenciales clientes. Por lo tanto, es importante tenerlas en cuenta y agregarlas en los procedimientos de verificación. Eso le da mucho sustento técnico al procedimiento.